Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos todos. Vamos a empezar esta sesión. Esta sesión tiene que ver con el estudio de la serie Mundo Espiritual, que usualmente la hacemos los martes, que tiene que ver con tópicos de los planos espirituales y mental. La parte de los sábados, realmente lo que su enfoque es el estudio de las dos lecciones de espiritualidad, que serían dos lecciones para, para desarrollar nuestra personalidad o yo superior en ese sentido, la parte mayor. Entonces vamos a empezar con este estudio. Vamos a compartir esta. Creo que sí está viendo. Muy bien. Ok. Aquí están los datos de contacto. La serie Mundo Espiritual, y el día de hoy vamos a tocar el tema de canalización y vamos a basarnos en la parte de Edgar Cayce sobre canalizando su yo superior. Este libro de Henry Reed es un libro muy potente en cuestión de cómo desglosa los conceptos de canalización, inclusive le da un enfoque a lo que llaman mediuminidad o mediumnidad en la parte espírita y nos da más claridad al respecto, qué planos pudiéramos estar contactando, las personas que practican la mediuminidad, por ejemplo, o que dan servicio en los grupos espíritas, se puede entender con más profundidad. Y los que no, vamos a entender de que también podemos a través de la meditación canalizar, inclusive contactar planos superiores, al plano astral o al plano del subconsciente. Vamos a entender de que podemos inclusive conectar directamente con la conciencia, lo que llamamos superconciencia o conciencia mayor. Entonces, realmente nuestro objetivo, aunque para algunos puede ser importante la canalización de entidades desencarnadas o espíritus o maestros o hermanos mayores, extraterrestres, seres del reino angélico o seres del reino elemental, quizás el objetivo mayor, o sea, donde vamos a apuntar la flecha, es tratar de canalizar al propio yo superior. Por eso es tan importante este tema. Y aquí, por ejemplo, es conecta con tu yo superior, sería realmente el objetivo de estas sesiones, de estos estudios, para tener la comprensión de vida. Entonces vamos a hacer una pequeña oración para sintonizarnos con esta imagen, canalización espiritual. Entonces vamos a quietar nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones. Hacemos algunas respiraciones profundas y suaves, tranquilos. Meditamos en la presencia de nuestro yo superior que está presente en estos momentos, de nuestro ángel guardián, nuestro guía espiritual y de todos aquellos guías y mentores que secundan esta actividad. Les agradecemos su presencia, los invitamos a que nos den su asistencia, a que eleven nuestra frecuencia y que depuren nuestros vehículos, particularmente el emocional y el mental, para que podamos canalizar mejor la instrucción superior que aquí podamos recibir. También pedimos que nuestros guías tomen la conducción de esta sesión y también que nos ayuden a concentrar la atención para obtener mayor provecho y poderlo aplicar en nuestras vidas. Que esta instrucción llegue a todos aquellos que están sedientos, buscadores del conocimiento, que trasciende lo religioso y que va buscando la conexión con el ser interno que todos tenemos. Que así sea hecho, gracias. Muy bien, entonces vamos a acomodar aquí. Ujú. Muy bien, bueno, esta imagen realmente es como una imagen simbólica de lo que normalmente sucede cuando estamos en meditación, cuando tenemos la capacidad de aquietar nuestros sentidos, cerrar los ojos y aprender a respirar, aprender a sintonizarnos con nuestro ser interior. Es una imagen simbólica que está obviamente el individuo está al pie de un árbol
y está sentado, está en esta actitud de recogimiento interior. Entonces, una pregunta interesante que nos viene precisamente es la parte de canalización. Eh, Tiene varios nombres, pero el concepto es canal. Ser un canal es ser un instrumento, es ser un conducto por el cual se canaliza información. De hecho, todas las energías, la energía tiene una vibración, una frecuencia y también tiene conocimiento, tiene datos, tiene información. Y bueno, a la par con eso también se puede canalizar, se puede percibir la vibración superior. Es como una especie de energía purificadora del vehículo que somos nosotros y que de alguna forma a través de esa luz, de esa energía creativa, empezamos a tener o a escalar nuestra propia comprensión, nuestra propia conciencia. Entonces, canalizar realmente es una función, es una habilidad que tienen todos los seres humanos y algunos no humanos, pero en este caso vamos a hablar del género humano, donde somos como focos que estamos conectados a través de una corriente eléctrica, a través de una espiral con otros seres. Todos estamos íntimamente reconectados o conectados. Entonces aquí lo importante es conocer que esta capacidad la tenemos todos, que podemos, independientemente del tiempo y la distancia, acortar ese tiempo y esa distancia a través de la propia frecuencia y de la propia decisión. Es decir, si el individuo realmente quiere conectar con su ser interno, lo va a poder hacer. Sin embargo, depende mucho de la práctica de esta capacidad de conectarnos, de esta manera de conectarnos, de canalizar. Entonces, la canalización, ¿qué es? Pues básicamente es eso. Es el proceso por el cual los seres humanos como instrumentos podemos canalizar, podemos conducir información a través de nuestra propia inspiración, de nuestra propia concentración y también podemos decir que es un proceso creativo porque toda la información tiene un propósito, tiene un objetivo, dependiendo de quién venga y de dónde venga. Podemos canalizar desde los planos del reino de la naturaleza, por ejemplo, lo que llamarían los elementales a nivel metafísico, pero realmente son entidades, son vibraciones, son frecuencias, son conciencias que operan en ese reino. Podemos canalizarlo. También podemos canalizar lo que sería el subconsciente personal, pero también el subconsciente colectivo, donde hay una vasta cantidad de seres desde todos los reinos, o sea, del reino de los desencarnados, por ejemplo, de los planos astrales, de los planos mentales, por ejemplo, pero también de los planos, por ejemplo, de los extraterrestres, hermanos mayores, entidades, digámoslo así, llamados guías o maestros o seres de luz, pero también seres de oscuridad, dependiendo de la vibración o la sintonía que tengamos. Y en poco lo de los casos, raros y extremos casos, son aquellos que canalizan a la superconciencia o que pueden aspirar a lo que llamarían archivos acásicos, que son las galerías de los registros que hablaba Edgar Cayce, donde está grabada toda la información como una macromemoria, una memoria cósmica donde cada pensamiento, cada acto, cada sentimiento, cada acción queda grabado en ese que llamamos akasha o el éter o la sustancia cósmica. Y realmente sí, hay algunos que los pueden canalizar, pero no todos los que dicen que canalizan o que conectan con los archivos acásticos realmente lo están haciendo. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos claro. Entonces, canalizar es precisamente es eso. Hay una corriente eléctrica y el cable canaliza la energía eléctrica, pero no nada más es canalizar la energía, sino que le da una manifestación creativa, que puede ser encender una lámpara, que también puede ser mover un ventilador, que puede ser para calentar una habitación o para enfriarla. Y bueno, las formas de canalizar o las formas o los aspectos en los cuales se canaliza, pues se clasifican usualmente en dos, cuando la persona está consciente o cuando está inconsciente. Pero también depende mucho de qué sentido, entre comillas, estemos usando. Por ejemplo, podemos canalizar como una antena a nivel telepático. Podemos percibir emociones o sensaciones o sentimientos y estaríamos usando la capacidad sensitiva.
También podemos en un momento dado canalizar a otra entidad prestando nuestra capacidad de hablar, por ejemplo. Esto lo manejan también en los centros espíritas que canalizan. La persona puede hablar con otra voz, con otros gestos, y también se da ese caso. También lo que llaman escritura, que hay la escritura automática, donde la persona presta su brazo, su mano, y aparentemente un impulso la mueve, mueve y escribe, que sería la escritura automática porque no está consciente el individuo. Pero también está la escritura inspirada, en la cual la persona tiene conciencia y le llega la inspiración de escribir, como por ejemplo cuando se escribe un poema o un cuento, etcétera. Y también está la capacidad de percibir, que podemos percibir formas, colores, imágenes, pero también personas. Entonces, hay muchas formas de captar la información que procede de otros planos, de otras dimensiones, de otros lados, de otras entidades. Entonces, aquí muy importante que todos tenemos en mayor o menor grado esa capacidad. Por ejemplo, cuando hacemos alguna obra creativa, por ejemplo, ya sea alguna pintura, un dibujo, una escultura, estamos canalizando creatividad. Entonces, cuando nos concentramos y lo hacemos, tenemos como más afinidad. Por ejemplo, ponemos una rosa y la observamos, ponemos música, entramos en un estado de concentración y estamos canalizando a la rosa a través de su imagen. Y esto es muy, muy interesante. Hay estudios y de hecho algunas experiencias que me ha tocado percibir es, por ejemplo, cuando se trata un tema de geometría sagrada, por ejemplo, que le llaman, se ha podido percibir aromas muy hermosos como perfumes sin tener ningún elemento que incida en el olfato. Entonces se activan capacidades de percepción o de recuerdo, tanto olfativas como visuales, por ejemplo, auditivas. Y algunas personas utilizan algunas sustancias como el peyote, la ayahuasca, etcétera, para poder activar estados, digamos, alterados de conciencia, donde sus capacidades del espíritu son potencializadas, pero también puede haber algunos riesgos. Entonces, ¿cómo podemos canalizar? De muchas formas. ¿Cuáles son los beneficios o los perjuicios que podemos tener con la canalización? Como comentaba, depende mucho de qué fuente estemos canalizando y normalmente en la mayoría de los casos la canalización casi siempre es positiva, aunque también hay casos contrarios, donde podemos tener un despertar de conciencia. Podemos tener una guía, una sanación inclusive, sentimos más confortamiento, más claridad, empezamos a subir nuestra conciencia a otro escalón, donde ya no somos los mismos de antaño, porque hemos tenido ya sea un trabajo de meditación o hemos tenido esta conexión con esas entidades que nos permiten elevar nuestra frecuencia. También podemos captar nuestro propósito de vida. Obviamente la protección, por ejemplo, si hacemos una oración, estamos canalizando un pensamiento creativo, es decir, un pensamiento de protección. Eh, Podemos, por ejemplo, desarrollar nuestras facultades, nuestras capacidades, inclusive cambiar de rumbo, modificar nuestro destino, entre comillas. Entonces, esto es muy importante. La canalización espiritual como tal es precisamente eso. Mucho de la canalización se da por telepatía. Por ejemplo, como somos una mente receptiva, también podemos ser una mente que induzca o produzca también. Cuando, por ejemplo, estamos asociados con la familia, normalmente canalizamos lo que es la vibración familiar, porque tenemos algo de la madre, del padre, etcétera, de los hermanos, que inconscientemente, la mayoría de los casos, lo replicamos con los amigos y con otros entornos sociales. Entonces, en todo momento estamos canalizando. Cuando, por ejemplo, leemos un libro, oye, ahorita yo que volví a leer el libro y lo interpreto quizás con un poquito más de visión, porque lo vuelvo a revisar con más ahínco y lo canalizo a ustedes, lo estoy transmitiendo con mis palabras. Entonces, siempre somos canales.
canales receptivos y canales emitivos, emitimos, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, en el caso de los que hacen la meditación, normalmente los pasos son muy sencillos. Aunque el tema no es propiamente meditación, se dice que lo que es la meditación y los sueños activan la intuición. Es decir, la meditación combinando los sueños, porque los sueños traen información y es el subconsciente que se proyecta. La meditación, los sueños, los estados introspectivos desarrollan o te permiten desarrollar más la intuición. Y la intuición es la capacidad de contactar al espíritu, porque no lo puedes contactar con el cuerpo como tal, o con el razonamiento, o con la lógica. La intuición es una percepción, es algo que es por seguro, pero que no tenemos herramientas lógicas de decir, ah, es por esto y lo otro. Cuando te llega una respuesta, cuando te llega una inspiración, estás usando la intuición. Cuando sabes algo sin tener las bases, digamos, de los hechos, es intuitivo, porque no sabes ni de dónde viene ni a dónde va ese impulso que te llegó, por decirlo así. Entonces, eh, es bonito canalizar. eh, Hay veces, por ejemplo, la escritura inspirada nos permite tener pensamientos que pareciera que no son nuestros. Por ejemplo, en los estados de hipnosis, que suena fuerte la palabra hipnosis, lo cierto que la hipnosis es un estado de relajación profundo, que también se puede ser lo que llamaríamos autosugestión, autorrelajación o autohipnosis. Y ese estado de relajación, que no es que pierdas la conciencia, te permite acceder digamos, a núcleos más profundos de ti, donde está la sabiduría. Por eso se da que cuando la persona, por ejemplo, ha practicado esto, tiene contacto con la naturaleza, por ejemplo, tiene más capacidad, más agudeza, más claridad y puede tomar decisiones más acertadas. Puede conocer a las personas y casi de en automático percibe su vibración. Puede ser alertado porque es más sensible a las energías sutiles que una persona que no se enfoca en esto. Entonces, cuando uno entiende que meditar facilita muchísimo el contacto con el yo superior, y te permite tener más capacidad para intuir, para tener más claridad, más sabiduría, más percepción de otras energías y con ende poder tomar decisiones más acertadas, pues realmente se hace con esa intención, se hace con un deseo de irse preparando para hacer mejor canal de la divinidad. Entonces, este es más o menos el tema. Vamos a ver un poquito de Edgar Cayce, recordando este señor, Edgar Cayce, que, bueno, la mayoría de los libros que he leído son correctos. Habrá algunos libros donde cuestionan a Edgar Cayce, creo que el Libro Negro y no sé cuántos libros, que algunas profecías no se cumplieron, pero esto no significa que no haya sido acertado. Edgar Cayce tenía la capacidad de, en estado de hipnosis o de trance profundo, porque entraba en una especie de desconexión con la personalidad. Él se quitaba la corbata, se relajaba en un sofá o en una silla y su mente, por decirlo así, su conciencia, podía ahí contactar los planos superiores, la superconciencia. Entonces él podía contactar tanto el plano subconsciente del otro individuo al que estaba asistiendo para orientarlo. Si fuera necesario, contactaba los archivos acásicos o los registros donde está todo almacenado y nada se pierde, y podía traer la información. Entonces la ventaja de Edgar Cayce, que le decían el profeta durmiente, que era como una especie ¿no? de telescopio, por decirlo así, que podía detalladamente percibir tu cuerpo físico, tu cuerpo mental, emocional, tu periespíritu o cuerpo etérico, y podía hacer un diagnóstico acertado de las energías, de las estructuras, de huesos, músculos, etcétera. Pero tenía la capacidad de irse hacia atrás, de percibir tus vidas anteriores. Entonces tenía una capacidad muy, digamos, de investigador acertadísimo y detallista, porque además de hacer el diagnóstico acertado,
podía dar un tratamiento, recomendar una serie de terapias o de métodos para curación, por ejemplo. Y esto lo hacía a distancia. O sea, él tenía la capacidad, sin verte, nada más con tener tu nombre y dónde estabas, rastrearte porque la conexión mental era impresionante. Entonces, por ejemplo, aquí habla este libro en inglés de más de 14.300 lecturas físicas. Entonces habla de algunos misterios antiguos de la Atlántida, la Biblia, Egipto, la India, Sudamérica. Se le conoce como el padre de la medicina holística, de varias enfermedades, el balance de la sangre ácido alcalino, por ejemplo. También habló sobre la espiritualidad, acerca de la meditación, del karma, casos karmáticos, los archivos acásicos y muchos otros temas. Entonces, Edgar Cayce vino a ser como el personaje que le dio nombre y apellido a la canalización, por decirlo así. Y la ventaja de él, a diferencia quizás de algunos otros, es que podía conectar hasta los planos superconscientes, o sea, la mente divina, por decirlo así. Entonces él tuvo la capacidad de desarrollar esas facultades y las puso al servicio de sus semejantes. También se le atribuye que Edgar Cayce fue digámoslo así, medium, fue de alguna forma canalizó algunos espíritus y sí lo hizo en pocos casos y la última vez que un espíritu que quería ayudarle porque sus fuerzas estaban muy débiles, él prefirió seguir trabajando, tanto que falleció muy joven, relativamente joven, por el desgaste de su energía. Entonces, porque él quería hacer el trabajo completo y de alguna forma quería tener la certeza de lo que dijera su yo superior, porque era el que su conciencia le ayudaba a canalizarse desde arriba. Entonces, él es sinónimo de un ser que desarrolló mucho esta capacidad, la capacidad de diagnosticar para ayudar a sus semejantes. Y a través de él, pues hay mucha información. Hay del aura, del karma, de la meditación, de la medicina holística, la medicina del futuro, por ejemplo. Habla sobre algunas profecías, pero sobre todo habla sobre el origen del alma, el destino y el sentido del alma, donde él decía que pues somos realmente seres cósmicos, somos seres excepcionales por nuestra naturaleza divina. Y este es el caso de este señor. Edgar Cayce, yo lo uso mucho como referente. Alguien me pregunta de dónde sacas tanto rollo, ¿no? Que me han cuestionado. Y la respuesta es que mucho lo he obtenido a través de las lecturas de Edgar Cayce, de los libros que se han publicado respecto a su trabajo, pero también lo he obtenido a través de mi meditación, a través de mi introspección, de mi conexión que tengo, que todos la tenemos y que de alguna forma, si la sabemos escuchar, te puede orientar. Entonces, por ejemplo, también de los estudios del espiritismo, que ustedes saben que también estudio espiritismo, y de alguna forma he tratado de compaginar o complementar la información, porque ciertamente Edgar Cayce se enfocó más a la línea holística, a la línea metafísica, a la línea del espíritu, en la parte sublimada, pero hay muchos fenómenos, hay mucha influencia de los hermanos desencarnados que es preciso conocer y entender para tener un todo complementario, un todo que se completa, ¿no? Entonces, para mí es un gran referente y como dicen por ahí Edgar Cayce, no te la creas, no aceptes todo porque diga que viene del mismo Jesús o del mismo Dios. Tienes que aprender a discernir y a seleccionar y a probar. No des nada por hecho, nada a priori, no aceptes nada, sino vives la experiencia porque el conocimiento se obtiene a través de la experiencia propia. Entonces, esta es la información de Edgar Cayce. Y bueno, yo los invito a que si tienen la oportunidad, sigan leyendo, comparen información que tengan de las diferentes líneas del tipo que sea, inclusive la religiosa. Entonces, esta sería como la información. Hay un capítulo que habla del origen del alma, origen y destino del alma. Creo que se los mandé en audio. Dura más de 8 horas. Es buenísimo ese libro y todo un tratado de origen y destino del alma, ¿no? Muy, muy hermoso.
Entonces pasamos a otro personaje que puede ser interesante. Voy a quitar la imagen para que la vean completa. Es Shirley MacLaine o MacLaine. Esta mujer que fue actriz, escritora de Estados Unidos, manejó mucho la metafísica. De hecho, ella también, como era actriz, tuvo una miniserie acerca de su propia vida, o sea, autobiográfica, y ella tuvo la oportunidad de presenciar y también a través de la televisión americana principalmente, revelar o develar un poco acerca de esto que llaman canalización. Entonces, en un programa, ella grabó en su propia casa, creo, la llegada de uno de sus amigos, de sus compañeros, que tenía la capacidad de canalizar entidades. De hecho, esta persona, eh, creo que se llamó, no recuerdo su nombre, este personaje lo que hacía, se llamaban Kevin Ryerson, ese es su nombre, canalizaba diferentes entidades. Por ejemplo, en una ocasión estuvo hablando a través de ese personaje, él perdía la conciencia y hablaba a otra entidad y esa entidad se identificó como espíritu guía. Entonces, como espíritu guía, y lo cierto es que ese espíritu guía comentaba que todos tenemos un guía espiritual o un conjunto de guías y que de alguna forma algunos de ellos, si no es que todos, tienen la capacidad de tener una comprensión más alta aún eh, de la que tenemos nosotros de nosotros mismos, porque podían contactar los archivos acásicos o la galería de los registros, inclusive también podían leer nuestra mente y podían de alguna forma sugerirnos caminos o ideas o propuestas. Tenemos la libertad de elegir sí o no. En ese caso, Shirley MacLaine, aunque era metafísica, esotérica, ponía en duda el origen de esos seres y ella preguntaba, ¿no? En otro caso, por ejemplo, el mismo otro ser, contactó a una entidad que se llamaba Lazaris y empezó a dar una especie de información. Por ejemplo, esa información fue interesante porque decía que ellos no venían a salvar la tierra, que todos tenemos la capacidad de salvarnos, por decirlo así, que tenemos el poder y tenemos un poder mayúsculo, que lo desconocemos la mayoría y que no lo sabemos usar la inmensa mayoría, que tenemos la capacidad de crear realidades. Podemos manipular nuestra propia realidad si es que no nos parece adecuado, pero lo podemos hacer a través del amor, a través de la capacidad de elegir y también por la capacidad que tenemos de cambiar. O sea, nada está del todo escrito. Entonces también comentaba que somos amados profundamente, que no tenemos ni idea de cómo, a qué grado somos amados, pero también tenemos una profunda capacidad de amar a los demás. Y algo que nos recomendaba era que valoráramos mucho nuestros sueños, porque todos los sueños, todos los ideales, las ilusiones, aquello que aspiramos en la vida, tienen inmenso poder creativo. Entonces, muy interesante, Shirley MacLaine eh, realmente trajo esto y lo hizo muy público a través de la televisión. Hay otros casos, por ejemplo, alguien canalizaba a una entidad que le llaman extraterrestre, creo que se llamaba Bechar, y la persona le cuestionó y le dijo, ¿y cómo sé yo que tú eres un extraterrestre, ¿no? A un hermano mayor. Y Bechar le decía, pues no importa. Daril Anka era el nombre de esta persona que canalizaba a Bechar. Y se supone que Bechar decía, no importa quiénes somos, si somos o no somos. Tú revisa la información y si te es útil, aplícala, pero si no te sirve o te es poco útil, deséchala. Es decir, fue una recomendación muy interesante. De hecho, Edgar Cayce también recomienda lo mismo, que no nos confiemos y que aprendamos a discernir por nosotros mismos, que aprendamos a cuestionar, que aprendamos a compaginar o comparar una cosa con la otra. Y si nos sirve, usémosla y si no, pues podemos desecharla. Hay otro caso bien interesante de una señora, se llamaba
la señora Knight, que canalizaba a un ser llamado Ramta, que se supone era un guerrero desde hace 35,000 años, que había estado en la Tierra hace 35,000 años, pero bueno, aquí lo interesante no es tanto el dato, lo interesante es qué uso se le da a la canalización, cuál es el sentido del mensaje, cuál es el propósito del mensaje, con qué fin creativo tiene el mensaje, fue dado. Y había un doctor, el doctor creo que Lechan, se llamaba así, Lichan, él decía que un canal positivo es aquel que da un mensaje o una propuesta o canaliza algo que es útil y que está muy relacionado con la ciencia, es decir, que puede ser científico, si no ahorita, en posteriores momentos puede ser comprobado, corroborado por la ciencia. Y que hay otros que canalizan, pero realmente que se vuelven muy famosos por el show, por el espectáculo, por de alguna forma, digamos, la novedad, por decirlo así, pero también buscan la riqueza y buscan manipular, buscan controlar. Entonces, muy interesante los casos que se narran en el libro, Canalizando al Yo Superior. Entonces, vamos a hacer un pequeño espacio porque me interesa que esto ojalá pueda quedar claro, porque de alguna forma estamos metiéndonos en temas de estudia tal libro, léete tal libro, vamos a estudiar tal curso. Y la pregunta es, ¿y quién me dice que todo eso es correcto o no? ¿O quién me dice que viene de Jesús o la misma Biblia? Puede ser un libro canalizado. Me recordó, por ejemplo, el caso de Juan, el discípulo amado, Juan el Evangelista, que también se decía que canalizó el Apocalipsis. Por eso le llaman el Apocalipsis de Juan, pero fue canalizado por él. Él recibió las impresiones, que el dragón y que no sé qué cosa, y él canalizó y fue escrito de alguna forma esa canalización. Entonces hay mucha información que es canalizada y que nunca nos preguntamos si es correcta o no es correcta o de qué, o sea, qué marca la patrocina, por decirlo así. Y es muy importante tener esa capacidad de discernir y quizás podamos equivocarnos, pero cuando tenemos una comprensión un poco más vasta, como por ejemplo usando las mismas referencias de Casey o las mismas referencias, por ejemplo, de Jesús en el Evangelio de Jesús, podemos tener un poquito más de claridad. La base puede ser esta, amar a Dios, sobre todo porque Él es el origen de todo lo bueno, bello y perfecto. Amar al prójimo porque Él es la chispa divina, mora en Él. Y amarme a mí mismo, conociéndome que soy un canal de la divinidad. Entonces, con eso es una base muy potente, muy fuerte, para poder interpretar cualquier canalización, cualquier mensaje que llegue. Entonces, esta es la información eh, que les quería transmitir. Vamos a pasar a un tema complementario, pero quisiera hacer un alto aquí. Eh, el tema lo desarrollo un poco rápido porque es un tema conocido, pero quería como remarcar algunos puntos importantes. Obviamente, estoy sintetizando mucho de la información del libro, pero espero que con esta información pues quede bastante claro. Entonces vamos a pasar a algún comentario. Si tienen alguna pregunta, alguna duda al respecto de esta parte, algún comentario. ¿Podrías comentar un poco más acerca de los archivos acásicos, de favor? Sí, 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 gracias. sí, gracias. A ver si quieres apagar. Ok. Bueno, los archivos acásicos, de acuerdo a Edgar Cayce, porque depende de quién lo diga, realmente le llaman la memoria universal. La memoria universal o la galería de los registros. Edgar Cayce comenta que hay una sustancia, digamos, por decirlo así, superetérica o bastante invisible para nosotros, que le llaman akasha. El akasha es un término hindú. Eh, Se dice que no podríamos decir un lugar como tal, podríamos manejarlo como una conciencia o como una dimensión donde se encuentra, digamos, la información, como decía yo, una memoria, pero no una memoria física. Es como una memoria USB, por decirlo así, pero a nivel macro, por decirlo de alguna forma, donde está registrada y se registra continuamente todas las experiencias,
todas las acciones, todas las emociones, todos los, todos los registros de las partículas atómicas y subatómicas que existen. Y sobre todo y particularmente lo que es la parte creativa. Como por ejemplo los seres humanos tenemos la capacidad creativa del pensamiento y de la emoción. A través de las acciones canalizamos nuestra creatividad. Todo queda grabado en esa galería de los registros, como se le llama. Entonces, digámoslo así, que es una parte de la mente universal, de la mente divina, donde está acumulada todas las experiencias, todas las vivencias, inclusive continuamente está, digámoslo así, enriquecida en base a nuestras capacidades creativas. Es lo único que sé, no he profundizado más en ello. A mí me interesaría desarrollar la técnica que desarrolló Edgar Cayce. Quizás pinta muy fuerte. El Edgar Cayce podía, en estado de trance, vibrar y elevarse a esa frecuencia y conectar. Entonces, algunos dicen que hay que empezar con la parte consciente, adormecer la parte consciente, entrar en la parte subconsciente y de ahí ir como practicando para subir a estados elevados de conciencia. Pero independientemente de eso, o inclusive de nuestro pasado, lo que se dice es que a través de los sueños podemos tener reminiscencias o recuerdos sin necesidad de ir a la casa, a los archivos acásicos. Es decir, puedo tener yo vivencias, inclusive verme en una experiencia del pasado, haciendo cosas quizás no tan buenas, donde me están revelando un defecto de vidas anteriores que traigo. O bien puedo estar viviendo una experiencia, haciendo un oficio, una actividad, o en un encuadre muy particular diferente al actual. Entonces eso me puede dar información. Cuando se repite el patrón, puede ser sinónimo de que hay información que tengo que tener claro en esta vida. Tengo que concientizar. Entonces voy a seguir estudiando un poquito más lo de la Akasha, porque creo que el hinduismo lo maneja muy bien. Pero también hay mucha mezcolanza. O sea, yo he visto ahí en los planos de constelaciones y otras cosas, y es más, te dicen, yo te llevo, yo veo tus registros y yo te traigo la información. Pero eso no es así. No siempre, no es así. O sea, cuando hay dinero de por medio y cosas muy superficiales, no es la forma. Entonces yo lo que sugiero es practiquemos la meditación al estilo de Casey y podamos empezar a inclusive aspirar a eso. Hay estados elevados de conciencia que también se dan con la meditación, sobre todo en personas que desarrollan mucho la espiritualidad y hacen el bien. Por ejemplo, los discípulos del maestro tenían esas capacidades, estados de arrobamiento, de éxtasis, de conexión con la fuente superior. Patti, por favor. Oye, ahí fíjate que ahorita que dices de los archivos acásicos, sin opinar ni ponerlo porque yo conozco muchas personas que canalizan y que archivos acásicos, van a un curso, un taller, no sé si de un día o 2 días o un mes. O sea, no me he querido meter a eso. Y ya canalizan. Y perdón, en serio y en broma, dice, yo 30 años y no puedo canalizar y estos en un fin de semana, dije, oye, qué padre, ¿no? O sea, fue en serio y en broma porque verdaderamente yo en lo personal no creo que sea tan fácil, no sé, no voy a juzgar, pero sí quería expresar eso porque pues canalizan y dan consejos y dicen, a mí me han preguntado en todas estas creencias, incluso las de constelaciones familiares, yo siempre he dicho, yo no puedo opinar porque no lo conozco. Claro que sí los conozco, pero con eso ya me lavo un poquito las manos. Yo no puedo opinar si no lo conozco, ¿sí? Pero lo que decías tú, ¿cuándo saber si verdaderamente es o no es? Es la inquietud. A mí me hace inquietud, o sea, a mí no, no. Si a veces la canalización o la intuición que yo pueda tener, lo paso por tamiz, ¿sí? Entonces, y bueno, pues estamos en el aprendizaje, David.
Sí, Eso yo mi sugerencia es que pueden ir a donde quieran, por ejemplo, algún curso, taller, o sea, es bueno equivocarse también para claro, poder diferenciar, por decirlo de alguna forma. Pero lo que mi conclusión que personal es, aprende a meditar, así es. aprende a orar y aprende a hacer el bien. Ya todo lo demás es secundario. O sea, la oración abre la puerta, abre el canal. La meditación es la capacidad de captar la voz de Dios, por decirlo de alguna forma, o de tu guía o de tu yo superior, que de alguna forma es una faceta de Dios superior a ti. Y hacer el bien es canalizar a Dios. Entonces ya lo demás es lo de menos, creo yo, pero Entonces, bueno, ya en algún futuro, por ejemplo, Edgar Cayce tuvo encarnaciones fuertes donde desarrolló las facultades psíquicas, por decirlo así. Se equivocó garrafalmente en alguna encarnación y en otra encarnación, como pudo separarse del cuerpo porque lo dejaron a medio morir en el desierto, desarrolló esta capacidad de lucidez separándose del cuerpo conscientemente. Entonces, de alguna forma tuvo los méritos, inclusive su capacidad de conectar o contactar los archivos acásicos, la dedicó única y exclusivamente para servir al prójimo. O sea, de pequeño él decía que quería curar a los niños, curar a la gente, sanar el alma, sanar el cuerpo. Y se le concedió, porque el deseo era intensísimo y dedicó gran parte de su vida al servicio. Entonces, podemos conectar con algunas reencarnaciones que nos hagan falta o datos que nos hagan falta, pero la divinidad nos lo propone, nos lo da. No se necesita mucho esfuerzo de alguna forma, siempre y cuando seamos sinceros y con un propósito correcto, un propósito de bien, no por curiosidad, no por fantasear ni por sentirnos superiores. Eso la divinidad no le interesa, no David, aporta. Sí, a ver, David, no sí, me queda muy claro. que ¿Por qué diste hoy este tema de la canalización? bueno, porque recibí esta inspiración y yo no sabía que este era el tema que hay que tocar. Simplemente llegó una idea y esa ¿De idea verdad? se fue dando y se fue masticando y dijeron, ah, órale. Y yo decía, ¿pero por qué? Y yo me pregunté, ¿por qué? Porque ¿De viene por qué? información que hay que ponerla en prueba. Por ejemplo, el estudio del libro El Sublime Peregrino es un libro canalizado. Ujú, Yo no lo quería poner porque yo no tengo la certeza de que el espíritu que lo canaliza, que se llama Ramatiz, que se supone es una entidad egipcia en la época de Jesús, él dictó ese libro. Y yo dije, bueno, el libro me llegó porque alguien, Josefina me preguntó que cuándo íbamos a estudiar la vida de Jesús. Y yo dije, wow, pues no sé qué libro vamos a usar como referente. Y esa pregunta tan sutil de Josefina hizo mover todas las piezas del dominó. Y llegó un momento en que tuve que preguntar a alguna persona que tenía, digamos, información, pero que a su vez contactó a otra persona. Inclusive a una de las compañeras de aquí también propone un libro. Y yo cuando dije, bueno, de todos estos libros, ¿cuál? O sea, la inspiración me llevó a este sublime. De hecho, el nombre de Ramatiz no me agrada porque me recuerda a lo mejor algo esotérico, ocultista. Inclusive dije, Ramatiz, pues quién sabe, de Rama, ¿no? Hindú. Y dije, yo de la India ya me estoy desligando, aunque tiene mucha información. Sin embargo, ese fue el libro, lo leí completamente, me cayó como anillo al dedo y digo, si lo vamos a estudiar en el grupo, tienen ellos, o sea, los que estén viendo esta charla, tienen que tener o buscar tener la capacidad de discernir y diferir o decir o denegar o decir esto no va o esto no me cuadra porque tengo esta información y mi ser interno me dice que esto no es de Jesús, por ejemplo. Curiosamente, este libro me ha llegado así como que me clarificó. Yo siempre he tratado de conocer la vida auténtica de Jesús. Con el libro Arpas Eternas de Josefa Rosalía se hace un todo complementario. Inclusive este libro pudiera ser, aunque es canalizado por el espíritu de Ramatiz, que vivió en Egipto, etcétera, lo cierto es de que puede caer mal para algunos, por ejemplo, espíritas, pese a que es un espíritu. Algunos espíritas tienen otras creencias del cuerpo de Jesús, etcétera.
Pero el libro, su principal connotación acerca de Jesús es que es un ser humano, o sea, es un ser humano que lo hemos divinizado, pero que tiene facultades excelsas, un espíritu súper evolucionado, no por ello separado de nuestra propia especie humana, porque él también fue ser humano, siguió todo un proceso, pero nos acerca más al Jesús humano, al Jesús hermano, por decirlo así, y desmistifica muchos aspectos de, por ejemplo, de las escrituras Biblia como tal. Pero eso hay que ponerlo en valoración. Y no porque lo diga yo o porque lo diga quien lo diga. Simplemente estamos estudiando aquí mucha información que nos debe Sí, de caer lo que nos corresponda, pero sobre todo transformarnos en la mejor versión de nosotros mismos. Ese sería el objetivo. ok. Entonces, esta parte se la sinteticé. Obviamente el libro lo tienen y si no se los mando otra vez, pero simplemente esta es la primera parte. Vamos a pasar a una segunda, si es que alcanza el tiempo. Aquí no les dije que una hora, pero voy a tratar de que no sea tan largo, porque el tema lo permite. Es un tema así como de debate, de investigación, y sí requiere un poquito más de tiempo, pero bueno, tampoco me quiero alargar mucho, porque luego podemos estar cansaditos, ¿no? ¿Algún comentario adicional al respecto de lo que llevamos ahorita? Bueno, vamos a continuar un poco más, a lo mejor unos 15 minutitos. Bueno, aquí estábamos. A ver, muy bien. Ajá. Mm. Bueno, aquí hay, bueno, así lo voy a poner como, espero que se esté viendo, la imagen de Kardec. ¿Sí la están percibiendo? La imagen de Kardec. ¿Me confirman de favor si la ven? Sí, 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 David, sí la Sí, vemos. este libro de Alan Kardec, por ejemplo, es un libro canalizado a través de diferentes mediums, y el que lo canalizó de alguna forma o le dio estructura fue Alan Kardec. A mi juicio es un libro muy bueno. Hay algunos detalles que del todo no empatizo, que son detalles menores, es el 1 o 2%, pero es un libro bastante bueno, diría yo, sobre todo enfocado en la parte de que somos como, quizás, no sé, ahí tendrían que revisarlo los espíritas, digo, es una sugerencia, de por ejemplo, que los seres humanos somos como una mesa y Dios es como un carpintero, o sea que no hay una afinidad vibratoria, digamos, espiritual. Y yo difiero de eso, yo difiero en el sentido de que no es que nos querramos atribuir la divinidad, pero Edgar Cayce dice que somos porciones de Dios, somos células del cuerpo de Dios, o somos como gota del mismo mar y Dios es el mar y nosotros somos una gota, o somos como un rayo del sol, del mismo sol que es Dios. Entonces, el caso de Edgar Cayce le da una connotación más que somos divinos, hijos del mismo Padre y hermanos divinos entre sí. Sin embargo, no le quita el mérito al libro de los espíritus. Digo, si me escuchan algunos espíritas, quizás me puedan cuestionar y están en su derecho. Pero bueno, el libro Nuestro Hogar, que es una película, se pasó a película, fue canalizado por un ser que se le llamó o se le hace conocer como André Luiz, aunque tiene otro nombre, fue un doctor brasileño, y lo canalizó a través del canal que es Chico Javier, fue un canal excelentísimo. Tiene una capacidad increíble de canalización o de mediuminidad. En este sentido, se le llama mediuminidad. Lo que hablábamos del libro, Ramatiz, Jesús el Sublime Peregrino, que es una obra psicografada por Ercilio Máez. Se supone que Ercilio Máez y Ramatiz son seres que hicieron la conjunción para poder traer obras como esta. Yo ya lo leí, a mi juicio es un libro excepcional por las revelaciones que trae. Y bueno, lo tendríamos que tomar en cuenta para estudio o para poder ver qué hacemos. El libro Francisco de Asís, que me ha sorprendido, de Joao Núñez Maya. Este es un libro canalizado por el espíritu llamado Miramés a Joao Núñez Maya y fue escrito y es un libro sublime, por ejemplo. Esto es de libros de la línea espírita. Y bueno, eh,
Por ejemplo, en la meditación, dice aquí, es escuchar a la divinidad dentro de ti, dice Edgar Cayce. Y la meditación es un instrumento para lograr eso. Entonces, esta es una pequeña, digámoslo así, quizás también podría ser el porqué de esta instrucción. Entonces, vamos a tratar de ver si podemos checar una partecita, digo, tampoco es irnos rápido. Vamos a estudiar un poquito la historia de la canalización. Y para esto me voy a basar en el libro, este libro de Edgar Cayce o referido a Edgar Cayce, que es sobre canalizando su yo superior. Porque realmente yo en particular mi objetivo es no necesariamente canalizar, digo, es válido canalizar algún espíritu que quiera ayudarnos, pero ya lo escrito es bastante, es muchísimo, y lo ideal es aprender a canalizar al propio yo individual, al yo superior, a la individualidad, a la conciencia divina que mora en nosotros. A mi juicio ese sería el mayor logro. Y para ello se requiere mucha amor, mucha devoción, mucho deseo de hacer el bien y mucha meditación y oración sintonizados con él. Entonces Henry Reed escribió este libro bajo la dirección de Charles Thomas Cayce, que fue creo que hijo de Edgar Cayce. Es un trabajo muy esclarecedor que nos va a revelar cómo podemos transformar nuestra vida. Dice los poderes ocultos de la mente y el alma. Y yo le llamo ocultos porque pues no los conocemos. Entonces vamos a ver vamos a ver la página 15. Esto que ahorita les narré está en todas estas hojas. Fíjense, el título del libro es ¿Qué es canalizar? Capítulo 1. Canalizando en la vida cotidiana, por ejemplo. En esta parte dice, escucha a tu intuición. ¿Por qué? Porque la intuición es el canal de tu ángel de la guarda. Tanto Edgar Cayce como, por ejemplo, el espiritismo confirman la existencia de un ángel guardián, de un mentor, de un guía personal. Entonces la intuición es el canal o es el medio por el cual el llamado ángel de la guarda te proyecta sugerencias, memoria, información para que tú puedas, si lo quieres, tomarlo o no. Por ejemplo, los sueños son los canales del yo superior. Como son sueños en la noche, casi siempre todos dormimos de noche, el yo superior lo usa como un medio a través del subconsciente, a través de la actividad del sueño onírica, información que te puede ser útil para que lo tomes en cuenta y puedas tomar mejor tus decisiones. Por ejemplo, la mente también canaliza lo que pensamos, porque decimos que lo que pensamos y creemos, eso vamos a llegar a ser. Entonces, cuando uno piensa que uno es hijo de Dios y que es Dios en potencia, que es hermano menor de Jesús y que tiene la capacidad de canalizar a Dios, eso podemos llegar a ser. Esta sería la parte 1 del libro. Puede ser muy interesante leerlo y yo los invito a hacerlo. La parte 2, técnicas básicas de canalización. Por ejemplo, la meditación es sobradamente, por excelencia, el canal del espíritu. Por eso a mí me cayó el 20. Yo la meditación la hago, pero no con tanta frecuencia. La oración la hago en la mañana y en la noche. Y con esta información y claridad que me da ahora, ya la voy a tomar muy en serio. La meditación canaliza al espíritu. Es el medio por el cual el espíritu se proyecta en ti. Está la escritura inspirada, que esa yo también la practico. La parte creativa del arte, de los artistas. Por eso se sugiere mucho hacer arte, pintura, dibujo, baile, escultura, etcétera. El canal de la imaginación y las visiones, que ese también me gusta, porque te vuelve muy creativo, te supera la limitante de la realidad. Y bueno, aquí hay un tema que 3, las aventuras de la canalización en trance, que no lo vamos a ver por cuestión de tiempo. Yo practico la hipnosis, conozco la técnica, lo he hecho en algunas personas para ayudarles, pero es algo muy sencillo y que no es algo extraordinario. Cualquiera lo puede hacer. Realmente es una relajación profunda, una conducción, por decirlo así. Y por ejemplo, en el punto 4, llegando a ser un canal de bendiciones, me encanta. El canal de la cooperación, aquí replica mucho el tema 1,
que hemos estudiado, siendo un canal de las fuerzas curativas. También es interesante para aquellos que quieren empezar a practicar esto. Y el mayor canalización es que aprendas a canalizar a ti mismo, tu yo más profundo. Y aquí establece un procedimiento importante o fundamental para canalizar. Entonces el libro es una joyita. Tiene un enfoque un poco moderno, por decirlo así, y también con mucha información adicional, pero la verdad que yo sí lo recomiendo. O sea, yo ahorita lo estoy reestudiando porque también mi interno me ha orillado a retomar algunas cosas que ya había dado por estudiadas. Y las vuelvo a leer, las releo y encuentro que dejé pasar el 80-70% de lo importante, porque la conciencia mía pues está muy acelerada, está como buscando más, pero llega esto por añadidura, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es canalizar? Ya lo tocamos. Miren, yo creo que lo vamos a ir dejando aquí. Digo, por cuestión de tiempo, no los quiero cansar, porque la tónica quizás es un poco fuerte. Aquí todas estas 15 hojas las resumí en la instrucción. Aquí viene la historia de la canalización y vamos a dejar esta tarea. Les voy a mandar el libro por la comunidad de WhatsApp de SEDEC. Vamos a estudiar la historia de la canalización. Yo me permití marcar en amarillo lo que a mi juicio es más importante, pero cada quien puede marcarlo como quiera. ¿Cuál fue la experiencia de Edgar Cayce en este sentido? El ser humano como un canal de la energía divina, que es lo que más me interesa a mí, desarrollar plena y conscientemente la energía divina, canalizarla. Y aquí viene esta parte, pues es la que está más marcada, ¿no? Aquí explica qué es canalizar, aunque ya medio se les explicó. Y bueno, termina con esta parte. Ya es la última parte, pero es todo una información que sí me gustaría que pudieran leerla, releerla, meditarla y en la siguiente sesión continuaríamos. Quizás la idea no es estudiar todo el libro. Lo importante es que esto nos sirva, nos dé como los fundamentos y no nos impactemos por las diferentes canalizaciones que podamos tener y que puedan tener otras personas. Aquí lo importante es el mensaje. Y hasta aquí llegaríamos el día de hoy. El libro se los voy a enviar en PDF, ¿no? Entonces, si alguien quiere preguntar o comentar hasta aquí algo, o tenga alguna duda, alguna inquietud de ahora para dónde vamos, dirían ustedes, y con toda justa razón, ¿no? Es que todo es un integrativo, todo se va complementando. Inclusive, curiosamente, aquí habla de la meditación y después del autoconocimiento vamos a retomar oración, meditación e intuición. O sea, se van como embonando, integrando los temas. Y esto no lo tenía yo así contemplado de manera racional o lógica. Lo que estoy viendo es que así está. Entonces, acuérdense, el martes es la serie Mundo Espiritual y este es un tema netamente espiritual, pero ya con fines prácticos, ¿no? ¿Alguien quiere compartir, comentar algo? O si tuviera dudas o quisiera que algún tema de estos que se tocaron se hiciera más, se explayara más para la siguiente sesión, pues sí, me lo pueden hacer ver ahorita, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Cómo la ven? Con toda confianza, díganme. Díganme las cosas que no quiero oír. No se preocupen. Sería un gustoso para mí escuchar sus retroalimentaciones. Y me gustaría que no estuvieran siempre a favor, digo, se vale. Porque eso me permite también preguntarme, oye, la estás regando completamente, ¿no? Entonces vamos a retomar los pasos como deban de ser. Entonces, si se fijan, uno de los 12 pasos, 12 lecciones que le llamé de espiritualidad, pero son 12 lecciones prácticas que viene de lo más sublime y va bajando. Autoconocimiento, viene oración, meditación, la actitud ante la vida, etcétera. Y la otra parte es como entender esta mecánica de lo espiritual, lo espírita, lo metafísico, lo esotérico, el mundo del más allá, cómo opera la mente, etcétera. Entonces, todo está integrado, espíritu, mente y físico, ¿no?
Bueno, me callo y a ver, ¿alguien quiere compartir, comentar? Yo, David. A ver, Claudia, Gracias. por favor. Buenas noches. Gracias. Híjole, wow, pues es que es tantísima información que la verdad, sí tenemos que irla digiriendo poquito a poco. Digo, muy interesante, muy rica, muy sustanciosa, pero también yo concuerdo mucho o estoy de acuerdo con la parte donde usted nos dice que tengamos cuidado, ¿no? Que no creerlo todo. Que seamos como que un tipo de investigadores serios para, para ir comparando y tomar al final cada quien su propia decisión, ¿verdad? Porque sí es mucha información bastante en donde, como usted también lo comenta, no consta, tal vez libros que se han escrito muchos, pero no consta que realmente sean veraces, como incluso la escritura, que a mí me gusta mucho, ahora sí que mencionar, es veraz, pero no todo es literal, o sea, no es verdadero, ¿verdad? Entonces, bueno, poco a poco yo creo que vamos a ir conociendo todo esto y cómo hacerlo, porque también eso es importante. Tenemos tanta información, pero no sabemos cómo irla digiriendo, canalizándola, pues no lo sabemos hacer. Entonces, bueno, pues esta es una escuela donde vamos a aprender. Y otro punto también interesante es que, por ejemplo, lo de la conciencia, cuando nosotros meditamos, digo, yo lo hago muy poco también, pero sin embargo, me da la confianza de que la propia conciencia, cuando nosotros entramos en esa conexión con lo divino, aunque sea poco el tiempo que podamos estar, la propia conciencia nos va a ir dirigiendo. Por ahí leí un artículo en donde decía que los egipcios, ahorita que usted mencionaba Ramatis, ellos usaban mucho esto de la conciencia, incluso usaban como la glándula pineal en el cuerpo humano, en donde decían que ahí llegaba la voz de los dioses. Entonces es la conciencia misma, ¿no? La supraconciencia, no sé cómo se le llama. Sí, puede ser, Pero sí. esa no se equivoca, o sea, es la que nos va a dirigir, es la vocecita en nuestro interior que debemos escuchar o tratar de escuchar y de seguir, porque jamás se va a equivocar. Entonces, yo he tenido ese tipo de experiencia y la verdad ha sido, al principio dudaba yo, ¿no? Como dijo ahorita también la compañera, a veces luego puede que dudemos, pero cuando está que no es por ahí y no es por ahí, te va a hablar de mil maneras, ¿no? Entonces, yo creo que de paso a paso vamos a ir, pues también tratando de entender qué es la meditación, cómo hacerlo y ir conectando para que esa conciencia hable por nosotros y no nos vamos a equivocar. Muy Gracias, bien, David. gracias. Sí, gracias. Gracias, Claudia. Sí, aquí realmente bastante información. Eh, fueron varios años de mucha información, de muchos tópicos. Se está centrando en dos cosas. La parte de las dos elecciones de espiritualidad, que son como lineamientos y cuestiones prácticas, y de alguna forma cerrar con lo que es el Maestro Jesús. O sea, el Maestro Jesús es el referente por excelencia del ser humano transformado, elevado, sublimado, y la conexión con Dios personal. O sea, regresamos a lo mismo, pero ya en otra espiral. Adelante, Lore, por favor. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Am, eh, es, es interesante cómo va llegando la información. Es, es un todo, es un todo holístico donde todo lo que nos va llegando pues son herramientas para la evolución del mismo ser humano, de la misma humanidad, porque por algo están. Yo creo que aquí la cuestión es el uso. El uso, la intención, y decían en este domingo en la enseñanza también canalizada, es que esos dones que se nos han entregado, pues los descubramos para el servicio. Entonces, si esa es una parte por la cual voy a apoyar a la hermana humanidad, a mi hermano, a mi hermana, al vecino, a quien está en mi entorno, a mí misma, a mi familia, pues yo creo que es válido, ¿no? Y también es válido, por supuesto, el decir, no creo, me cuesta trabajo. Y como te Claro, decía en algún momento, yo también, o sea, me cuesta trabajo.
en algún momento yo decía, pero bueno, ¿por qué estas cuestiones de las canalizaciones, no? Yo creo que todos somos capaces de todo, ¿no? De esta canalización, de poder dar y canalizar ese amor del cual estamos hechos, esa divinidad de la cual tenemos esa chispa divina, la cual la podemos proyectar de muchas formas, de muchas maneras. De repente nos salen palabras que no sabemos de dónde y pues es justamente esa conexión, ¿no? De repente es ¿cómo voy a decir esto? ¿Cómo voy a explicar lo otro? ¿Cómo voy a decir lo que sea, no? Y pues bueno, uno respira, inhala, exhala, uno se centra y salen las palabras, ¿no? Sí. Entonces es pues esa conexión, ¿no? Con el todo. Entonces, pues yo creo que, bueno, para mí es un honor. No, gracias, Y pues gracias. bueno, sí, gracias a ustedes, gracias a ti por todas las herramientas que nos das y por pues todos los, em, pues sí, todos los apoyos que nos estás dando y pues esto, gracias. No, gracias a ti, Lore. Muy, muy gentil de tu parte. Sí, de hecho, miren, los que estamos aquí, y no es por sentirnos chuchitos, dice Chuchita piloteando, la información que se tiene es muy vasta. No cualquiera la puede digerir, inclusive ni yo tampoco, porque yo luego hay veces como que digo, bueno, pero ¿por qué no me di cuenta de esto? Y no significa con esto de que seamos más o mejores que los demás. Se nos está invitando a realizar las bases fuertes que el maestro nos dejó con una comprensión alta, ya no con fanatismo o dogmatismo, porque lo dice tal o cual guía, director o maestro espiritual o encarnado. Lo más importante es aprender a escuchar, aprender a discernir. Somos investigadores, buscadores del conocimiento y estamos estudiando como la escuela de Alejandría, ¿no? Donde hay información vasta de geometría, de nutrición, astronomía y nos gusta el conocimiento. Pero lo que más nos debe de gustar es seguir el mensaje del maestro. Entonces, por ejemplo, ahorita no los quiero envolver con tanta cosa, pero por ejemplo, tenemos las dos elecciones que buscan ser eminentemente prácticas, partiendo de lo de arriba. Estamos estudiando este tema de canalización que es sumamente importante en el terreno del mundo espiritual. Quizás esté en un momento el estudio de la vida de Jesús, estudiando el libro El Sublime Peregrino, que es extraordinario. Es un tercer nivel, es una otra cosa complementaria. Está una parte que tiene que ver con lo que a ustedes les gusta, la metafísica, entendiendo y usando estos principios para aplicar y empezar a transformar la vida. O sea, la mayoría de ustedes queremos más dinero, queremos amor, queremos poder, queremos lo que quiera. Pero eso, una vez que se tengan las bases y que se tenga la capacidad de canalizar la sabiduría, y al tener el conocimiento de por qué sí, por qué no, el poder ya lo tenemos. Ya lo podremos canalizar de manera eficiente, efectiva, dirigida al objetivo, y no va a haber poder contrario a esto. Entonces estamos de alguna forma al revés, partiendo, en lugar de tener el poder para crear, tenemos que tener el espíritu para crear en positivo, para canalizar adecuadamente la energía creativa. Más o menos esto es lo que se hacían en las escuelas antiguas egipcias de iniciación profunda, de que la persona no se le daba un asiento en el conocimiento de esto, del yo soy, del poder interior, del uso de la mente conscientemente, del uso de los sueños, del uso de las capacidades creativas que tenemos, sin antes no había superado la pereza, la gula, los defectos habidos y por haber. Entonces, aunque ustedes no lo han visto, pero va por ahí la cuestión. Entonces, ya después se hará esto más depurado y se buscará que sean en gotas de sabiduría, que ese es otro canal, pero realmente hay mucho que estudiar. Ahorita hay un libro que está pendiente de estudio que es netamente metafísico. O sea, que integra los elementos espirituales con el uso de la mente, con el uso de las afirmaciones y las meditaciones y los decretos. Y a mi juicio es uno de los mejores libros que tengo yo del arte de manipular la realidad, de manejar la realidad a nivel metafísico. Pero eso no lo puedo meter si no vamos en esto, ¿no? Si no lo entendemos. Entonces, ese es el camino que yo creo. Ya cualquier persona, cualquier sugerencia,
digo, cualquier sugerencia de la persona que sea que no esté en el grupo o lo esté, pues será bienvenida para aprender a mejor servir, ¿no? Bueno, a ver, Patti. Patti, Ah, ya, ahorita ya vi el esquema. bueno, Que veía temas y veía temas, bueno, me entusiasma lo de la canalización, pero a la mera hora como que entendía que siempre eso no hay que tocarlo, pero bueno, es como para ir todo el grupo, lo vayamos entendiendo todos e ir de la mano todos, ¿no? Porque bueno, de claro. alguna forma, porque estoy oyendo compañeros que dicen que es mucha información y esto, bueno, a lo mejor por el tiempo que lleva uno, ya lo entendí, ya me quedo. Gracias, Bueno, David. es que miren, aquí este grupo pequeño de 10 personas que están ahorita, que obviamente hay más personas que ven el canal o ven los videos, es una representación de los diferentes niveles que vamos a tratar de llegar. Hay personas que son metafísicas, netamente. No voy a decir nombres, nada más las estoy viendo. Hay personas que son espíritas y son mediums que canalizan a los espíritus y ayudan a otras personas para desobsesión, por ejemplo, que canalizan entidades desencarnadas para ayudar en la desobsesión de hermanos que están desajustados o que no han encontrado el camino de regreso, por ejemplo. Y es una labor que están haciendo. Varios de aquí están en esa línea. Hay personas que tienen como la base la Biblia como un elemento del cristianismo, que es súper valioso, sea catolicismo, sea evangélicos. O sea, habrá alguno que otro que ha practicado, por ejemplo, la gnosis o alguna otra cuestión de ese tipo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este grupo? Es integrar el conocimiento independientemente de qué fuente y de dónde venga, ponerlo en la valoración de cómo se integra, cómo se compaginar una con otra cosa y extraer ese conocimiento universal de alguna forma con miras a que el hombre tenga clara su papel, su posición en la vida y qué se espera de él. Lo último que nos toca es básicamente estudiar la vida del maestro y el mensaje profundo y auténtico del maestro, que para eso tengo ahí 2, 3 libros, pero quisiera antes pasar al estudio del perfil del maestro como ser humano, para desmitificarlo, para quitarle cosas que le añadieron con toda la buena intención del universo, pero que eso lo hicieron como alguien más distanciado del género humano, que ese es el libro El Sublime Peregrino, a mi juicio. Obviamente habrá otros. Está el libro de Arpas Eternas, hay mucha información, pero no es la información. Y se repiten los temas porque ustedes verán, ya otra vez con lo mismo, sí, porque inclusive les digo, o sea, yo que estoy casi metido en esto y dedicado a esto porque no tengo otra cosa que hacer, lo que veo es que cómo se me están pasando muchas cosas que en la primera, la segunda lectura del libro, del texto, nunca la había visto. La interpretación que tengo es diferente. Ya no, va bajando la parte intelectual para poder sacar la esencia, para la claridad que necesita mi alma y mi mente, mi pensamiento. Entonces, mira, es lo que hablo por mí, pero ustedes, digo, cada quien tiene su proceso. A lo mejor se les está exigiendo mucho, probablemente, porque este grupo es muy reducido y obviamente les digo, la mayoría de las personas pues tiene que lidiar con el mundo externo, con pues, sus cuestiones del día a día. Y son pocos los que tienen la capacidad o la atención puesta en este tipo de cosas. Entonces, la clave no es afuera. Afuera es el efecto, es lo físico. La clave es el entendimiento de cómo opera el proceso de creación desde el espíritu, filtrado por la mente, y lo último es el resultado, lo físico. Ya entendiendo eso, cualquier cosa es posible. Pueden transformarse ustedes en poco tiempo en esta misma vida. Sería un reto muy grande y muy bonito hacerlo. Eh, Transformar su vida como la vida que el yo superior quiere que vivamos, canalizando la misma vida de Dios en nuestra propia vida. Esto es bárbaro, ¿sale? Pues bueno, aquí ya terminamos. Si alguien quiere cerrar algún tema, algún punto, bueno, gracias a todos. Vamos a cerrar con la gratitud.
Gracias a Roberto, a María Luisa, bienvenidos. Roberto, no tenemos el gusto, pero esperamos que algún día lo podamos tener más presencial. También María Luisa, bienvenida. No tuvimos el gusto de dar la bienvenida. Enrique, él está con nosotros. María Rosalba, Noemí, Claudia, Josefina, gracias. Patti de La Paz. Lore, también mucha gratitud a todos ustedes por acompañar. Entonces vamos a hacer el cierre y esperamos el próximo. Les vamos a mandar la tarea. Hay mucha tarea. Luego me dicen, es que todavía no termino la tarea de la otra y ya me estás poniendo otra. Miren, lo importante es hacer su esfuerzo, porque aquí entre unos y otros vamos a apoyarnos. Entonces, lo importante es eso, hacer el esfuerzo, el mejor esfuerzo que podamos hacer. Bueno, entonces vamos a poner una imagen. Bueno. Vamos a dejar esta. Bueno, hacemos algunas respiraciones. Agradecemos a nuestro mentor y guía espiritual que nos acompaña en este día, que nos acompañó y nos sigue acompañando. Agradecemos al Divino Maestro Jesús, Maestro de Maestros, guía de la humanidad, de toda esta humanidad, que nos permite acercarnos más a Él. Agradecemos al Espíritu Mayor, al Espíritu Superior, que nos permite canalizar su propia inteligencia a través de nuestra inteligencia, su propio amor a través de nuestro corazón. Que la luz divina se derrame en este planeta, que la paz reine en este mundo, que las conciencias humanas podamos despertar a la luz del Cristo para que esta tierra se convierta en la esfera de luz que está destinada a ser. Que aquellos que no conocen la verdad la encuentren en la vida diaria, en el día a día, y sean libres porque son nuestros hermanos y deseamos para ellos lo mismo que deseamos para nosotros. Gracias, Padre, por la oportunidad de ser uno contigo, de aprender tus caminos y de encontrarnos siempre contigo. Gracias. Bueno, vamos a cerrar aquí. Gracias.